Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, la entrevista principal es con el economista Henry Ebrard, con quien estaremos conversando sobre el presupuesto 2026, su modificación. Pero además, como cada semana, tendremos los segmentos Justicia y Derecho, Soleando y el bienestar emocional de la mujer. De inmediato nos vamos a los titulares. Fallece el destacado periodista Andrés Matos Licho, dirigente político, exdiputado y comunicador con una larga trayectoria en el PRD, PRM, fue un referente en la comunicación política. Precios del petróleo suben por desacuerdos entre Irán y Estados Unidos. Colegios ya tienen cómo regular uso de celulares en las aulas, en tanto las escuelas públicas aún trabajan protocolos, pese a que en 2 semanas vence el plazo establecido por el Ministerio de Educación. El director de Diario Libre, Aníbal de Castro, llama a fortalecer el periodismo frente a la inteligencia artificial. Tras el terremoto en Colombia, comunidad internacional moviliza ayuda para ese país. Zonas francas alertan que arancel de Estados Unidos encarece exportaciones y resta competitividad. El PRM acordó los bufetes directivos para la próxima legislatura. Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco seguirán al frente del Congreso Nacional. Tribunal Constitucional declara inadmisible recurso de descendientes de Trujillo que reclamaban fondos incautados en Banreservas. Consejo Nacional de la Seguridad Social evalúa propuesta para la creación de un fondo de medicamentos de alto costo. Con llamado a preservar la unidad y la institucionalidad, José Ignacio Paliza se despide de la presidencia del PRM. Luis Abinader asume el cargo y agradece su escogencia. Síganos en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24 al mediodía, Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía. Un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. El acceso garantizado a un servicio de salud eficiente, solidario y oportuno
es el derecho fundamental que defendemos. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, trabajamos con integridad para asegurar una asistencia médica suficiente, ampliando cada vez más el catálogo de prestaciones y extendiendo la cobertura de los servicios de salud, mejorando así la calidad de vida de nuestra gente. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Una nueva etapa de transición energética inicia para la República Dominicana. En el centro de esta transformación histórica, la ETED se posiciona como habilitador clave de la transición energética y digital del país. Nuestro rol va más allá de las infraestructuras, reside en el talento especializado de quienes, con experiencia y compromiso, hacen posible la excelencia operativa. Construimos las redes del mañana, desplegando además de líneas de electricidad, data centers, fibra óptica e infraestructura digital que interconecta a toda la nación. Avanzamos con diversificación tecnológica, sistemas BESS, sistemas de compensación, gestión moderna y eficiente, preparadas para lo que viene. Cada inversión responde a un compromiso país. La expansión de infraestructura de transmisión alineada con el Plan Energético Nacional, procurando habilitar la presente y futuras fases de la transición energética y digital. ETED, conectando hoy la tecnología, talento humano y gobernanza con miras al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy contamos en la entrevista principal con Henry Ebrard, con quien estaremos analizando a profundidad lo que ha sido la recién modificación al presupuesto 2026 y conversaremos sobre lo que significa estos cambios en la economía del país. Bienvenido, don Henry. Bienvenido, muchas gracias por la amable invitación y permíteme estar nuevamente con su importante público para hablar de un tema efectivamente muy relevante, que es, como lo habían anunciado en varias oportunidades en entrevistas anteriores, de que iba a haber una modificación al presupuesto, pues ya esta modificación inclusive es ley. Pues, don Henry, nos gustaría que en términos sencillos nos explique qué implica esta modificación del presupuesto y por qué es importante para la economía del país. Sí, ¿por qué se tiene que hacer modificaciones al presupuesto? Generalmente, así que puede haber tres causales para justificar una modificación del presupuesto, asumiendo que, recuerda que cuando se elabora el presupuesto que se termina votando, como fue el caso en diciembre del 2025, es un documento que se elaboró en agosto-septiembre del año pasado, en un momento cuando era muy difícil poder adivinar todo lo que iba a acontecer en el año 2026, que especialmente en la parte internacional ha sido un año especialmente movido. Entonces, generalmente vamos a decir que hay tres causales. Uno, que efectivamente el marco macroeconómico, tanto local como especialmente global, es significativamente distinto al que se había proyectado. Nada más para dar un ejemplo, en el presupuesto 2026, cuando se aprueba en diciembre, se proyectaba que el precio del petróleo promedio para el año 2026 iba a ser $47. Y resulta que ha sido muy superior por el tema de la guerra en Israel. Solamente por este concepto, pues, obliga de cierto modo a revisar el presupuesto. Segunda causal es que tú tengas ingresos adicionales que no estaban previstos en el presupuesto y por ende para poder gastarlo, invertirlo, tú necesitas indicar en una función del presupuesto, reconocer, bueno, tengo esos ingresos adicionales y qué es lo que yo voy a estar haciendo con esos ingresos. Y finalmente, una tercera posibilidad es que al revés, en vez de tener ingresos adicionales, hay unos gastos que no estaban previstos, para los cuales es importante consignarlos para tener la autorización congresual para hacer estas inversiones e indicar entonces de qué manera
se va a financiar este gasto adicional. En este caso, 2026, estamos en la mezcla de los tres. O sea que las tres causales se verifican. Uno, como lo dijimos, un marco macroeconómico completamente diferente porque a partir del 27 de febrero de este año estalla una guerra que no ha terminado con Irán, que se suma a otra guerra que ya lleva más de 4 años, que es la guerra en Ucrania. Eso ha provocado un incremento enorme de los precios, principalmente del petróleo, de los derivados, pero también de otros insumos, además de los fletes, etcétera, etcétera. Segunda causal, como dijimos, que puede haber un incremento de ingresos, efectivamente lo ha habido porque algunas figuras han estado recaudando mucho más de lo que estaba previsto. Es el caso del impuesto sobre la renta a las sociedades, el impuesto sobre la renta a las personas físicas por el simple hecho de no haber ese indexado el nivel de salario exento y finalmente, por supuesto, el tema de la minería que ha sido muy favorecido por el enorme incremento de los precios del oro, que en el presupuesto se proyectaba un precio de unos 3.600 y fíjese que hasta que estallara la guerra en Irán, la víspera del inicio del conflicto, el oro había subido hasta $5.200, hace 10 días había caído a $3.900, pero estamos viendo cómo en los pasados días ha estado subiendo muy fuertemente y hoy en día está cerca de los $4.500. Pero la razón principal de mayor peso, sin querer eliminar las primeras dos razones, es que producto efectivamente de esta situación de guerra a nivel mundial, los gastos, algunas partidas de gastos del Estado Dominicano se han disparado. Y ahí las dos principales tienen que ver con el sector energético. En un primer lugar, el subsidio a los combustibles, que inicialmente en el presupuesto 2026 se habían consignado entre 12.000 y 13.000 millones de pesos para este concepto, y las proyecciones nos muestran que de mantenerse la situación actual, vamos a cerrar el año con una cifra entre 40 y 45.000 millones de pesos. Pero don Henry, usted dice que los gastos han incrementado, se han incrementado mucho y el déficit fiscal no aumenta. Entonces, ¿cómo es posible mantener esa estabilidad? ¿Cómo no? ¿Y qué significa esto para la situación financiera del Estado? Que por eso es tan importante tener ese ejercicio de reformulación o de modificación del presupuesto inicial para que entonces, al reconocer que hay un incremento de gastos en un 58.000 millones de pesos, principalmente por el tema de los combustibles y las pérdidas del sector eléctrico, que en vez de disminuir, han estado creciendo. Entonces, hay que saber, con esos 58.000 millones, ¿cómo se va a cubrir? Y ahí hay tres maneras de cubrirlos nada más. Que tú identifiques ingresos adicionales que permitan compensar este gasto adicional, identificar partida de gastos que disminuyen, que es otra forma más sana inclusive de poder enfrentar un gasto adicional. Y finalmente, si tú no consigues ingresos adicionales o recorte de gasto, entonces te significa un incremento del déficit que entonces hay que financiar con un incremento de la deuda. Lo que es importante, y ahí gracias por la oportunidad de volver a mencionarlos, claramente no hay aumento del déficit fiscal a pesar de un aumento de gastos de 58.000 millones. ¿Por qué? Porque primero se han identificado unos 40.000 millones de pesos adicionales de ingresos. ¿De dónde vienen esos ingresos adicionales? 3 paquetes. Primer paquete, el hecho de que, como lo dijimos más temprano, ha habido 3 figuras previstas en el presupuesto que están recaudando muy por encima de lo que estaba previsto, que de hecho durante el primer semestre, o sea, el corte a junio, ya se había asegurado por esas figuras 18.000 millones de pesos adicionales. Prácticamente la mitad de los 40.000 millones que se está recuperando vía ingresos. Y por supuesto se proyecta que durante el resto del año esas figuras van a seguir produciendo dinero adicional. Segunda figura, por supuesto, el plan, las medidas que han tomado
que ha tomado el gobierno, que condujo a la aprobación de una ley con muchas modificaciones al Código Tributario, va a tener como impacto que algunos impuestos van a tener mayor recaudación ya a partir del 2026. Otra parte será en el 2027, pero por ejemplo... Usted dice en su informe, don Henry, sí, que el déficit fiscal es posible que aumente para el 2027, debido precisamente al problema del subsidio y el problema del costo de la energía. Estas medidas que está implementando el gobierno, ¿usted cree que serán suficientes para poder evitar que la situación empeore? Ahí efectivamente hay una duda, puede haber una duda legítima, ¿no? Es que cuando tú haces el ejercicio de que cuánto se ha considerado como incremento de gastos y cómo se ha cubierto a través de una baja de gastos, principalmente gracias a la baja del tipo de cambio. La baja del dólar ha significado que del lado del pago de los intereses de la deuda externa, este año el Estado se va a ahorrar unos 12.500 millones de pesos. Ahora, si vemos el tema del sector eléctrico, donde en vez de bajar han subido las pérdidas, lo cual va a obligar a que las transferencias del gobierno central al sector eléctrico van a ser superiores a lo que está previsto, me da la impresión de que eso no está completamente capturado en el presupuesto modificado. ¿Qué tan grave es eso? No es tan grave ahora porque todavía faltan unos 5 meses y va a haber una oportunidad para revisar esta cifra nuevamente, que es cuando a final de septiembre se va a dar a conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el 2027 y que para establecer este presupuesto tú tienes que tomar como base un nuevo 2026 donde probablemente ahí se tendrá que reconocer que las pérdidas por el sector eléctrico son mayores y que ahí es posible, sí, que en este caso se tenga que subir un poquito el tema del déficit fiscal, porque yo no sé si habrá suficiente ingresos adicionales en lo que queda del año para compensar estas pérdidas adicionales que, según los entendidos, están estimando que las pérdidas del sector eléctrico pudiesen andar entre 125 y 130 mil millones de pesos, cuando en el presupuesto inicial había solamente 85 mil millones. Eso va a condicionar entonces lo del 2027. Pero primero yo creo que tenemos que tratar de ver cómo vamos a poder cerrar efectivamente este año 2026. Y ahí sí una buena noticia, no es que quizás ayude a mejorar las cifras, es que todo deja indicar de que cuando a final del mes de agosto se dé a conocer el nuevo marco macroeconómico plurianual que servirá de base para elaborar ese presupuesto 2027, se va a revisar al alza la estimación de crecimiento de la economía dominicana para el 2026. Actualmente está en 3.75%. A final del mes pasado, la misma Junta Monetaria del Banco Central afirmó que ya hay que revisar la proyección a 4.5%. Este crecimiento adicional puede significar algunos ingresos adicionales que ayudarían a cerrar, aunque sea parcialmente, esta brecha adicional que va a causar el sector eléctrico. Pero sin embargo, lo que se evidencia, don Henry, es que la situación de gasto del sistema eléctrico, del sector eléctrico, sobrepasa las expectativas. En ese sentido, ¿cuáles serían esas consecuencias que tendría un aumento de ese sobregiro de ese sector para el país? Porque aparentemente, por lo que usted me dice y por lo que presentó en su informe de la modificación del presupuesto, hay una situación bastante crítica para el sector eléctrico en términos de gasto. Sí, yo creo que eso no espera la llegada de un nuevo gobierno en el 2028. Eso es demasiado lejos. Uh-huh. Yo creo que definitivamente eso va a significar para el presupuesto 2027 este tema esté claramente marcado. La situación no es fácil, porque esas pérdidas están creciendo básicamente por 2 razones. Primero, las pérdidas per se, o sea, este volumen de electricidad que las EDES están comprando las generadoras y que por una cantidad de razones, la mayoría malas razones, no logra facturar, no logra cobrar,
equivale a cerca del 40% de la energía comprada. Eso es un nivel demasiado alto. Y la otra situación que es más compleja, pero la facturación aumentó bastante ya en este mes. O sea, para los que la pagamos. Es que ese es el tema. Es que ya estamos entrando en los meses de mayor consumo en el año. Entonces, ahí sube la demanda, por lo que sube también en la misma proporción el tema de las pérdidas. Porque si tú tienes pérdidas técnicas, porque hay deficiencias en las redes, si tú tienes pérdidas porque hay sustracción, hurto de electricidad, pues en las mismas condiciones, si no se puedan tomar medidas adicionales, este porcentaje es difícil que baje. Pero por encima de eso, Nuri, eso es un problema de verdad que va a ser difícil resolver. No, y de ahí, por eso, el tema de la tarifa. Exacto. Hay un problema tarifario que es difícil hablar de ese tema, no es simpático hablar de ese tema, pero hoy en día fíjense que el precio al cual las EDES nos están facturando la luz es inferior al costo que están pagando para comprar la electricidad. Entonces, esa es una situación que requiere mucha atención, porque aunque cobrarían, y falta mucho para eso, el 100% de la luz, las EDES estarían perdiendo dinero porque su precio de venta no cubre el costo de comprar la electricidad. Esa es una situación preocupante. Sí, fíjese que a pesar de, o sea, precisamente porque aumenta el consumo, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, hizo un llamado a la austeridad, al uso razonable de la energía, que ojalá incluso llamó a que iniciara precisamente en el sector público, donde muchas veces las instituciones desperdician todo y las personas pues no tenemos ningún tipo de control, y esto lo que hace que dispara el consumo y es peor para los que pagamos la energía eléctrica. De todas formas, yo creo que es un problema de conciencia, es un problema que tenemos que aprender también todos los ciudadanos a ayudar a resolver, independientemente de la situación real que ya vivimos. Pero si todos ponemos un poquito de arena, es posible que la situación pueda manejarse mejor. Y hay un tema que me preocupa y no quiero irme sin que antes usted pueda darnos algo de luz. Es lo que tiene que ver con que ha sido reiterativo siempre en los subsidios a los combustibles, que podrían terminar costando mucho más de lo presupuestado, como lo dijo también en su informe. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos aclarara el impacto que tendría esto en la economía y la vida diaria de las personas, que es muy importante, sobre todo la clase media, que es la que va más forzada en todo este proceso. Sí, esa es una situación que obviamente no ha mejorado, porque no ha mejorado la situación en Irán. En algún momento había expectativa, inclusive hace 2 semanas atrás se pensaba que ya de nuevo había negociaciones en curso, de que esta vez iba a ser positivo, y hemos visto que lamentablemente los precios del petróleo volvieron a subir arriba de $80, y entonces esto obliga, a menos de que se refleje completamente el costo internacional en el precio de venta al consumidor final aquí en la República Dominicana, eso va a obligar a mantener niveles de subsidios altos, donde sí se debería de hacer, y ya yo estoy viendo que sí ha habido, y en ese sentido no nos sorprende ver lo que el ministro Marín Díaz ha estado rediseñando la forma como se está manejando el subsidio, de manera que sea menos generalizado y mejor focalizado. Ejemplo de esto, usted ve que han habido aumentos de precio, claro que sí. De hecho, la semana pasada vieron que hubo un pequeño aumento de precio en el caso de las variedades premium de gasolina y gasol, 3 pesos, y 2 pesos en el caso de gasol regular y gasol irregular. Pues vieron que el GLP no se ha tocado, o sea que el GLP, el único movimiento que ha tenido este año, inclusive fue una baja de 2 pesos, que es una manera de proteger y de darle la prioridad, decir, mira, el último combustible que se debe tocar, siempre y cuando sea posible, es este. Después, variedades premium con gasolina premium y gasol óptimo, que está más comprado
por los quintiles de mayores ingresos, quintil 4, quintil 5, pues efectivamente hemos visto que han sufrido aumentos más importantes que el gasoil regular y la gasolina regular. Esto es correcto. La parte que es difícil es que el combustible que más requiere subsidio ahora es también el más sensible para la economía, que es el gasoil regular, donde hoy en día hay un subsidio que supera 50, 60 pesos por galón, y obviamente de una manera brusca no será posible hacer los ajustes. Yo apostaría a que para poder manejar el costo total del subsidio se van a hacer, mientras sigan las condiciones internacionales, pequeñas revisiones, 2 pesos, 3 pesos en esos combustibles. Yo entiendo que el GLP se va a quedar así, no es el combustible más importante en cuanto a costo de subsidio, por lo que es más fácil. Así que vamos a ver, la realidad es que si queremos provocar unos cambios en el consumo, o sea, si queremos incentivar un consumo más responsable de los combustibles, entonces hace falta el tema del precio. El precio es un incentivo, un precio más alto es un incentivo a consumir de manera diferente. Eso se ve inmediatamente con lo que ha pasado, que ha subido mucho más la gasolina premium que la gasolina regular. Ya se ve en el mercado que ya la gasolina premium no está creciendo su volumen, y el volumen de gasolina regular que iba cayendo ahora está subiendo de nuevo. Eso quiere decir que la gente sí está reaccionando al precio, pero sabemos lo delicado que es tocar el precio de la energía, porque eso afecta a todo el mundo, y eso nunca es una decisión simpática. Bueno, don Henry, quisiéramos seguir conversando con usted, pero ya el tiempo no alcanza para más. Me queda más que darle las gracias por acompañarnos y explicarnos de manera muy clara y sencilla estos temas que afectan a todos los dominicanos. Sin duda que su explicación, esa visión de usted ha sido muy valiosa para entender mejor cómo se maneja los recursos del Estado, y además qué podemos esperar en los próximos meses. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24 al mediodía, Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. El acceso garantizado a un servicio de salud eficiente, solidario y oportuno es el derecho fundamental que defendemos. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, trabajamos con integridad para asegurar una asistencia médica suficiente,
ampliando cada vez más el catálogo de prestaciones y extendiendo la cobertura de los servicios de salud, mejorando así la calidad de vida de nuestra gente. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Una nueva etapa de transición energética inicia para la República Dominicana. En el centro de esta transformación histórica, la ETED se posiciona como habilitador clave de la transición energética y digital del país. Nuestro rol va más allá de las infraestructuras. Reside en el talento especializado de quienes, con experiencia y compromiso, hacen posible la excelencia operativa. Construimos las redes del mañana, desplegando además de líneas de electricidad, data centers, fibra óptica e infraestructura digital que interconecta a toda la nación. Avanzamos con diversificación tecnológica, sistemas BESS, sistemas de compensación, gestión moderna y eficiente, preparadas para lo que viene. Cada inversión responde a un compromiso país. La expansión de infraestructura de transmisión alineada con el Plan Energético Nacional, procurando habilitar la presente y futuras fases de la transición energética y digital. ETED, conectando hoy la tecnología, talento humano y gobernanza con miras al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora damos paso a la doctora Banaí Bello Doter, quien estará en Justicia y Derecho. Bienvenida, doctora. Buenas noches, amigos. En esta entrega explicaremos los defectos técnicos y legales que presenta el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional. Precisemos, ante todo, que estamos frente a una ley orgánica. Y esto es importante porque constituye el punto de partida de todo lo demás. La Constitución, en su artículo 102, exige para estas leyes las 2/3 partes de los votos de los presentes en ambas cámaras, precisamente por la importancia de las materias que regulan. Se trata de un quórum agravado reservado para asuntos especialmente sensibles, entre ellos aquellos relacionados con la estructura de los poderes públicos, así como la seguridad y defensa del Estado. La Policía Nacional, naturalmente, es una de estas materias. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué una ley orgánica no puede ser corregida simplemente después mediante una ley ordinaria, puesto que la Constitución le delega específicamente a esas 2/3 partes esa condición? Y cada contradicción que quede dentro de ella adquiere mayor relevancia. Por eso, no tiene sentido alcanzar una mayoría tan exigente para aprobar un texto que al mismo tiempo presenta contradicciones en su propia estructura. Hoy quiero quedarme en el terreno puramente técnico y legal, lo que cuadra dentro del propio proyecto, más allá de determinar por ahora si alguna de esas disposiciones contradice o no un artículo de la Constitución. Veamos algunos ejemplos. Primero, las contradicciones internas. El límite de edad establecido para ingresar como oficial entra en conflicto con otro artículo del mismo proyecto. Ejercer la abogacía en defensa de un compañero aparece permitido en una disposición, mientras que en otra se contempla como falta muy grave. El retiro por discapacidad se activa con un porcentaje distinto al requerido para acceder a la pensión. Es decir, quien se encuentre en un porcentaje intermedio podría quedar retirado, pero sin tener claramente asegurado el derecho a la pensión correspondiente. También encontramos una contradicción en materia disciplinaria. El proyecto establece como principio la separación entre la instrucción y el juzgamiento disciplinario, pero posteriormente coloca ambas funciones bajo una misma línea de mando. Y algo similar ocurre con los plazos. Se establece un plazo de 180 días para el proceso disciplinario, mientras que para la segunda instancia se contempla un plazo de 2 años.
La redacción no articula adecuadamente ambos periodos y genera además incertidumbre, lo cual debe ser corregido antes de la aprobación definitiva. Segundo, remisiones defectuosas. Una disposición califica como falta grave aquello que la propia ley califica como falta muy grave. Estamos ante una remisión circular. La norma remite a la propia norma sin identificar con precisión cuál es la disposición que debe aplicarse. Y esto no es un detalle menor. En materia sancionadora, las conductas y sus consecuencias deben estar definidas con claridad. Tercero, procedimientos incompatibles. Dos disposiciones regulan un mismo momento procesal de manera diferente. Una parece establecer vías sucesivas y la otra vías excluyentes. De manera que, llegado el momento de aplicar la ley, el operador jurídico tendría que decidir cuál de las dos disposiciones prevalece. Y cuando dos normas del mismo proyecto regulan una misma situación de manera incompatible, el problema no puede trasladarse al juez o a la autoridad administrativa. Debe resolverlo el legislador antes de aprobar la ley. Cuarto, régimen académico y régimen sancionador. El proyecto deja al reglamento académico, la regulación del régimen sancionador de los estudiantes, aun cuando algunas de esas sanciones, como la expulsión, pueden producir efectos definitivos sobre su carrera. Y además, dispone que los recursos provenientes de las sanciones sean destinados a financiar el mismo órgano que investiga y sanciona. Esto genera, cuando menos, un problema de diseño institucional que debería ser revisado. Y ahora, lo que queda sin resolver hacia afuera. El proyecto invoca al Código de Justicia Policial del 66, pero no lo deroga expresamente en su parte dispositiva. Si el proyecto se aprobara como está, habría que determinar qué ocurriría con ese régimen anterior. Lo mismo sucede con la legislación disciplinaria del 16, cuya derogación tampoco queda formulada de manera expresa. A esto se suma otro problema. El nuevo régimen disciplinario entraría en vigor 3 meses después de certificarse una nueva configuración institucional sin establecerse una fecha cierta para esa condición se produzca. El resultado puede ser una etapa de transición en la que coexistan distintos regímenes jurídicos aplicables a una misma institución. Y eso genera inseguridad jurídica. No hace falta todavía abrir el debate constitucional para advertir estos problemas. Basta con leer el proyecto contra el mismo. Plazos que no están debidamente coordinados, una disposición que se remite circularmente a sí misma, normas que regulan de manera incompatible una misma situación y derogaciones que no quedan formuladas expresamente en la misma ley. Estamos ante todo ante un problema de técnica legislativa y la solución no requiere más debate político. Requiere revisar el texto, corregirlo, armonizar sus disposiciones y hacer que cada norma tenga un sentido preciso dentro del conjunto. La propuesta es sencilla. Antes de invertir quórum agravado de 2/3 que exige una ley orgánica, el Congreso debe tomarse el tiempo necesario para revisar técnicamente el proyecto. No se trata de obstaculizar su aprobación, se trata de aprobar una ley que pueda ser aplicada sin contradicciones, sin vacíos y sin trasladar al intérprete problemas que corresponden resolver al legislador. Eso es procedente. Y también es lo que exige una adecuada técnica legislativa. En nuestra próxima entrega demostraremos cómo varios de estos mismos puntos no solo presentan problemas técnicos legales, sino que además chocan directamente con disposiciones concretas de la Constitución. Hasta entonces. Gracias, doctora, por estos importantísimos comentarios. Y ahora vamos a dar paso a Catherine Ensoleando. Bienvenida, Catherine. Gracias, Nuri. Yo me encuentro en la ciudad que no duerme, la ciudad de muchísimos sueños, que es la ciudad de Nueva York. Específicamente, ahora mismo estoy en el Bronx. Entonces, vamos a un recorrido de algunos sitios que usted como dominicano puede venir a disfrutar. Entonces, vamos a esto. Y es que cuando pensamos en Nueva York, inmediatamente pensamos en sus grandes avenidas, sus edificios y el famoso Times Square, pero la ciudad también se puede descubrir desde el agua. Así que nos montamos en el ferry y nos preparamos para disfrutar de una perspectiva completamente diferente de la Gran Manzana. Mientras nos alejábamos de la costa, comenzamos a disfrutar de una vista increíble
Y uno de los momentos más esperados encontramos con la Estatua de la Libertad y ver Manhattan desde una perspectiva que simplemente no se compara con recorrer sus calles. Lo mejor es que no necesitas hacer demasiado, simplemente sentarte, mirar alrededor y disfrutar de la ciudad pasando frente a tus ojos. Y después de disfrutar del recorrido, llega el momento de regresar a Nueva York, pero esta vez con una colección de recuerdos, vistas que definitivamente se quedan conmigo. Señores, ya estamos aquí en Nuri, hasta aquí fue el recorrido de el ferry de Nueva York. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias, Catherine, por tu entrega cada semana, muy valiosa. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _Tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24 al mediodía, Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. En el Consejo Nacional de Seguridad Social trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, Joanly Bretón estará con ustedes en el bienestar emocional de la mujer. Bienvenida, Joanly. Muy buenas a todos, espero que estéis pasando un feliz sábado. Hoy quiero empezar con una de esas verdades incómodas que es mejor callar cuando nos preguntan ¿cómo estás? Quiero hablarle directamente a esa mujer que hoy nos está viendo o escuchando y que siente que de alguna manera la vida le ha fallado. A ti, que quizás pensaste que a tu edad ya tendrías esa familia idílica que tanto habías soñado, o ese puesto de trabajo tan exitoso, o esa estabilidad que ves en los demás en redes sociales, y resulta que la realidad es una separación, una cuenta corriente que asusta, o una profunda sensación de vacío y soledad.
Hoy vamos a hablar de un dolor del que se habla muy poco en televisión, que es el duelo por las expectativas rotas, el dolor de despedirte de la vida que creías que ibas a tener para poder empezar a vivir la vida que verdaderamente tienes. Como sociedad se nos educa con un guión prescrito sobre el éxito. Nos dicen cómo tenemos que ser, qué metas debemos cumplir y a qué edad. Y cuando ese guión se rompe por un imprevisto, una ruptura o una mala decisión, caemos en una trampa terrible. Pensamos que las fracasadas somos nosotras. Nos pasamos los meses, a veces los años, mirando hacia atrás y encerradas en el ¿y si hubiera hecho esto diferente? ¿Por qué a mí? Eso es un desgaste emocional brutal porque estamos intentando revivir un fantasma. Vivir enamorada de un futuro que nunca ocurrió es la forma más dolorosa de autosabotaje, porque te impide crecer en tu presente. Para salir de ese bucle y transformar ese dolor en crecimiento personal, hay que pasar por un proceso que requiere mucha valentía. Y el primer paso es hacerle luto a esa expectativa. Está bien llorar por lo que no fue. Está bien enfadarse con la vida porque los planes se torcieron. No te reprimas, valida tu frustración. El segundo paso es dejar de compararse con pantallas de cristal. Lo que ves en redes sociales es el escenario de la gente. Tú no conoces sus camerinos ni sus monstruos. Tu proceso es único. Y el tercer paso, el más difícil, es la aceptación radical. Aceptar no es resignarse ni rendirse. Aceptar es mirar tus piezas rotas de hoy y decir, vale, eso es lo que hay. No es el mapa que yo quería, pero es el terreno que tengo. ¿Qué voy a construir aquí a partir de ahora, con esto que tengo? Y recuerda, tu historia no ha terminado porque un capítulo haya salido mal o porque tengas que borrarlo entero y empezar de cero. A veces que la vida nos rompa los planes es la única forma que tiene de salvarnos de un lugar donde ya no cabíamos. Así que suelta la foto de lo que deberíamos de haber sido y empieza a abrazar con orgullo la mujer fuerte, resiliente y real que eres hoy en día. Soy Joa, muchas gracias por escucharme otro sábado más. Me podéis encontrar en Instagram y nos vemos en el próximo segmento. Mucha fuerza a todas. Gracias, Joalyn, por esos importantísimos mensajes que cada semana nos trae a los amigos de nuestro tiempo con Luis Paulino. Hoy voy a referirme a la situación de crisis interna del Partido Revolucionario Moderno, que se convirtió en una fortaleza, sus resultados y cómo impactó a la oposición política. Y es que en las últimas semanas hemos visto y hemos sido testigos de una aparente crisis interna significativa dentro del PRM que puso a prueba la madurez de esa dirigencia política, particularmente en momento crucial donde se definían lo que serían las autoridades internas de esa organización, la preparación del terreno para la escogencia de los miembros o los representantes del Congreso Nacional y obviamente de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2028. Y es que vimos que la oposición política, al observar este conflicto, esperaba que la fragmentación interna se profundizara hasta el punto de debilitar al PRM definitivamente. Sin embargo, lo que vimos fue un manejo estratégico y cuidadoso por parte de la dirigencia de esa organización política que supo contener las tensiones internas y evitar que éstas se tradujeran en una ruptura irreversible. Este comportamiento evidencia un nivel importante de madurez política, pues en escenarios similares en el pasado, esta organización, los conflictos internos, lo llevó a la organización política a una profunda crisis que terminaron afectando la cohesión partidaria y la confianza del electorado. Podemos decir que desde el punto de vista de la comunicación política, la estrategia o de la dirigencia de ese partido fue buscar controlar los mensajes, evitando la exposición pública de disputas que podrían haber dañado su imagen frente a la opinión pública. Se priorizó lo que es la negociación interna
y el diálogo discreto con los distintos sectores en pugna, minimizando obviamente filtraciones y discursos polarizados. Esta táctica permitió mantener una percepción y una narrativa de unidad y fortaleza, muy necesaria cuando se preparan procesos electorales de gran envergadura como el que viene en el 2028. Analistas políticos han señalado que esta crisis, aunque intensa, sirvió también para los PRMistas para renovar el debate interno sobre el rumbo de su organización y para definir los liderazgos con capacidad real de representar al PRM en los próximos años. La selección de las nuevas autoridades internas y los posibles candidatos para cargos públicos será una prueba determinante para la cohesión y la capacidad de liderazgo del partido y de su permanencia en el poder más allá del 2028. Es importante destacar que a diferencia de algunas expectativas externas que daban como sentado una guerra interna sin cuartero crucial, la dirigencia logró no solo mantener la unidad, sino fortalecerla con miras a las próximas contiendas electorales. Esto no significa que no existan desafíos ni tensiones pendientes, las hay, pero sí refleja una evolución positiva en la capacidad del PRM para manejar sus diferencias internas con responsabilidad y visión estratégica. En definitiva, la supuesta o real crisis interna vivida por el PRM es un reflejo tanto de la dinámica política compleja en la oposición como de una dirigencia que ha aprendido a leer los riesgos y actuar con prudencia. Y los próximos meses, señores, serán claves para observar si esta madurez política se traduce en un mejor desempeño electoral para el PRM y en una oposición capaz de ofrecer alternativas claras y sólidas al electorado dominicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Será hasta la próxima semana, cuando estaremos con ustedes con otra entrega más. Buen fin de semana. Bye, bye.